Bienvenidos a nuestro top 10 de las guerras más sangrientas de la historia. A lo largo de los siglos, la humanidad ha sido testigo de conflictos devastadores que han dejado un rastro de sufrimiento, destrucción y pérdida de vidas. En este recorrido, exploraremos algunas de las guerras más mortales que han ocurrido, desde batallas épicas y conflictos globales hasta enfrentamientos regionales que han dejado una huella imborrable en la historia. Prepárate para descubrir los trágicos eventos, los terribles enfrentamientos y las consecuencias impactantes de estas guerras que cambiaron el curso de la historia. Adéntrate en un recorrido por la oscura realidad de la guerra y reflexiona sobre los costos humanos involucrados en estos enfrentamientos sin precedentes. Empecemos este viaje por las guerras más sangrientas de todos los tiempos. Comenzando por la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, fue un conflicto que tuvo lugar entre 1775 y 1783 y enfrentó a las 13 colonias británicas en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña. La guerra fue impulsada por el deseo de las colonias americanas de liberarse del dominio británico y establecer su propia nación independiente. Los colonos buscaban autogobierno y rechazaban las políticas opresivas impuestas por el gobierno británico, como los altos impuestos y la falta de representación en el Parlamento. La independencia de los Estados Unidos fue una guerra global, ya que recibió el apoyo de otras potencias, como Francia y España, que vieron la oportunidad de debilitar a Gran Bretaña. El apoyo militar y financiero de estas naciones fue crucial para el éxito de los colonos americanos. Guerrilla y tácticas de guerra asimétrica. Los colonos americanos emplearon tácticas de guerra asimétrica, como la guerrilla y la guerra de desgaste, contra las fuerzas británicas. Estas tácticas les permitieron resistir y desgastar al ejército británico, que se enfrentaba a desafíos logísticos y a la falta de conocimiento del terreno. El liderazgo del general George Washington fue fundamental para la victoria de los colonos americanos. Washington demostró habilidades estratégicas, resistencia y liderazgo moral, lo que inspiró a sus tropas y les dio una figura unificadora en la lucha por la independencia. Fue escenario de batallas cruciales que marcaron puntos de inflexión en el conflicto. Entre ellas se encuentran la Batalla de Saratoga 1777, donde los colonos americanos obtuvieron una importante victoria y aseguraron el apoyo francés, y la Batalla de Yorktown 1781, que resultó en la rendición del general británico Cornwallis y fue un momento decisivo para el final de la guerra. La guerra llegó a su fin con el Tratado de París en 1783, en el que Gran Bretaña reconoció la independencia de las colonias americanas. Esto llevó al establecimiento de los Estados Unidos de América como una nación soberana y sentó las bases para su desarrollo y crecimiento posteriores. Número 9. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto prolongado que tuvo lugar entre 1337 y 1453 entre los reinos de Inglaterra y Francia. La Guerra de los 100 Años fue un conflicto extremadamente largo, que se extendió por más de un siglo. Aunque el nombre puede ser engañoso, ya que no fue un conflicto continuo durante 100 años, la duración prolongada del conflicto demuestra su intensidad y su impacto en las naciones involucradas. La guerra tuvo sus raíces en las disputas territoriales y los reclamos al trono entre los monarcas ingleses y franceses. El rey Eduardo III de Inglaterra reclamó el trono de Francia, lo que llevó a un conflicto prolongado y violento entre ambas naciones. Fue escenario de algunas batallas icónicas y estratégicamente significativas. Estas batallas fueron determinantes en el curso de la guerra y se caracterizaron por tácticas militares innovadoras y el uso de arqueros y caballería pesada. La Guerra de los 100 Años presenció la evolución de las tácticas militares y el desarrollo de nuevas tecnologías. Por ejemplo, el uso de arqueros ingleses con arcos largos demostró ser una fuerza devastadora contra la caballería francesa. Además, se observó una mayor profesionalización de los ejércitos y la importancia de la logística en el éxito militar. El conflicto tuvo un impacto significativo en la sociedad y la economía de ambos países. La guerra llevó a un aumento de los impuestos y la recaudación de fondos, lo que a su vez generó tensiones y malestar social. Además, la guerra contribuyó al declive de la nobleza feudal y al fortalecimiento de los poderes monárquicos en ambos países.
Llegó a su fin con el Tratado de Pekín en 1475, que reconoció la independencia de Calais para los ingleses y puso fin a los enfrentamientos militares directos entre Inglaterra y Francia. La guerra tuvo consecuencias duraderas, como la consolidación del poder real en Francia y el fortalecimiento del sentido nacional y la identidad en ambos países. Número 8. La Guerra de los 30 Años fue un conflicto que tuvo lugar entre 1618 y 1648 en Europa Central. La Guerra de los 30 Años duró 3 décadas, lo que la convierte en uno de los conflictos más largos de la historia. Además, fue un conflicto altamente complejo, que involucró a múltiples actores y se extendió por diferentes regiones y países, incluyendo Alemania, Francia, España y Suecia. La guerra tuvo múltiples causas, entre las que se incluyen tensiones religiosas y políticas. En ese momento, Europa estaba dividida entre católicos y protestantes, y la guerra fue en gran medida un conflicto religioso entre las potencias católicas y los estados protestantes. Fue caracterizada por una violencia extrema y una devastación generalizada. Hubo masacres, saqueos y destrucción de ciudades y pueblos. Se estima que la población de algunas regiones disminuyó en 1/3 o incluso la mitad debido a las consecuencias del conflicto, como el hambre, la enfermedad y la violencia. Además atrajo la participación de múltiples potencias extranjeras que se involucraron en el conflicto por razones políticas y estratégicas. Por ejemplo, Francia, Suecia y España intervinieron en diferentes momentos para buscar ventajas territoriales y políticas en Europa Central. La Guerra de los 30 Años tuvo importantes consecuencias políticas y territoriales. El Tratado de Paz de Westfalia, que puso fin al conflicto, redefinió las fronteras y las relaciones políticas en Europa. Además, el conflicto marcó el declive del Sacro Imperio Romano Germánico y el ascenso de Francia y Suecia como potencias europeas. Dejó un legado duradero en la historia europea. Fue un punto de inflexión en la evolución de las relaciones internacionales y sentó las bases para el desarrollo del sistema de estados moderno. También se considera un ejemplo de los peligros de las guerras religiosas y la importancia de la diplomacia en la resolución de conflictos. Número 7. La Guerra Franco-Prusiana fue un conflicto que tuvo lugar entre Francia y Prusia, con la participación de otros estados alemanes, desde 1870 hasta 1871. La guerra fue el resultado de las tensiones y rivalidades existentes entre Francia y Prusia por la supremacía en Europa y la unificación alemana. Francia veía a Prusia como una amenaza a su hegemonía y temía su creciente poder militar y económico. Se llevaron a cabo tanto batallas de movimientos como asedios. El ejército prusiano, liderado por el estratega Otto von Bismarck, demostró una gran efectividad en sus tácticas militares, incluyendo maniobras envolventes y el uso de la artillería pesada. Los asedios de ciudades fortificadas, como el de París, también fueron un aspecto destacado de la guerra. Prusia tenía una ventaja significativa en términos de organización militar y capacidad industrial. Sus fuerzas armadas estaban mejor equipadas y entrenadas, y su sistema ferroviario eficiente permitió una rápida movilización de tropas. Esta superioridad contribuyó a las victorias prusianas en la guerra. Francia sufrió una serie de derrotas militares y finalmente fue vencida por Prusia. El ejército francés estaba mal preparado y dividido, lo que facilitó el avance prusiano. Como resultado de la guerra, Francia perdió territorios y tuvo que pagar una indemnización a Prusia. La guerra franco-prusiana fue un paso importante en el proceso de unificación alemana. La victoria prusiana fortaleció el liderazgo de Prusia en la unificación y condujo a la creación del Imperio Alemán bajo la corona del rey Guillermo y la influencia de Otto von Bismarck. La guerra tuvo importantes consecuencias políticas y territoriales. Además de la unificación alemana, Francia perdió la región de Alsacia-Lorena, que pasó a formar parte de Alemania. Esta pérdida territorial generó un profundo resentimiento en Francia y se convirtió en un punto de tensión en las relaciones franco-alemanas durante décadas. Número 6. La Guerra del Peloponeso fue un conflicto bélico que tuvo lugar en la antigua Grecia entre los años 431 y 404 a.C.
La Guerra del Peloponeso duró aproximadamente 27 años, convirtiéndola en una de las guerras más largas de la antigua Grecia. Fue un conflicto de gran envergadura que involucró a numerosas ciudades-estado griegas, lideradas por Atenas y Esparta. Fue el resultado de la creciente rivalidad y desconfianza entre Atenas, una poderosa ciudad-estado marítima y comercial, y Esparta, una potencia terrestre con una sociedad militarista. Ambas ciudades-estado buscaban el dominio y la supremacía en la Grecia antigua. Durante la guerra, se formaron alianzas y coaliciones de ciudades-estado griegas que apoyaron a Atenas o a Esparta. Ambos bandos utilizaron diferentes estrategias militares para tratar de ganar ventaja, como bloqueos marítimos, asedios y batallas terrestres. Estas tácticas y estrategias militares hicieron de la guerra un conflicto complejo y desafiante. El conflicto tuvo un impacto devastador en la antigua Grecia. Las ciudades-estado sufrieron daños extensos, la economía se vio afectada y hubo escasez de alimentos y recursos. Además, la guerra provocó la pérdida de vidas humanas y la desestabilización política en muchas ciudades-estado griegas. La guerra marcó un cambio significativo en el equilibrio de poder en la antigua Grecia. Atenas, que había sido una de las principales potencias antes de la guerra, sufrió una derrota y perdió su hegemonía en la región. Esparta emergió como la principal potencia en Grecia después de la guerra. El Peloponeso dejó un legado histórico duradero. Fue un punto de inflexión en la historia de Grecia y marcó el comienzo del declive de la antigua Grecia como una potencia unificada. Además, la guerra generó un profundo impacto en el pensamiento filosófico y político y fue registrada y analizada por historiadores antiguos como Tucídides. Número 5. La Guerra de Corea fue un conflicto que tuvo lugar entre 1950 y 1953 en la península de Corea. La Guerra de Corea fue un enfrentamiento entre dos bloques políticos y militares principales, Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, respaldada por Estados Unidos y sus aliados. Fue una guerra en la que se enfrentaron indirectamente las superpotencias de la Guerra Fría, lo que la convirtió en un conflicto de gran importancia geopolítica. La guerra involucró una intervención masiva de potencias extranjeras. Las fuerzas de Estados Unidos y sus aliados se unieron a Corea del Sur, mientras que China intervino en apoyo de Corea del Norte. Además, la Unión Soviética proporcionó apoyo logístico y militar a Corea del Norte. Esta intervención masiva aumentó la escala y la intensidad del conflicto. Comenzó con un rápido avance de las fuerzas norcoreanas en Corea del Sur, pero luego hubo un cambio de situación cuando las fuerzas de la ONU lideradas por Estados Unidos lanzaron un contraataque exitoso. Sin embargo, el conflicto se estancó en una guerra de posiciones a lo largo de la frontera entre las dos Coreas, cerca del paralelo 38. Además, fue testigo del uso de tácticas y armas innovadoras. Se utilizaron tácticas de guerra asimétrica y movimiento sorpresa. Además, fue el primer conflicto en el que se utilizaron aviones de combate a reacción en gran escala. También se utilizaron armas químicas y se realizaron bombardeos intensivos. La Guerra de Corea tuvo un alto costo humano. Se estima que murieron entre 2 y 3 millones de personas, incluyendo militares y civiles de ambos bandos. Además, hubo un gran número de heridos y desplazados, y la guerra dejó un legado de devastación y sufrimiento humano. Concluyó con la firma de un armisticio en 1953, que estableció una zona desmilitarizada entre las dos Coreas, pero no se logró un acuerdo de paz permanente. La división entre Corea del Norte y Corea del Sur se mantuvo, y la guerra tuvo importantes consecuencias políticas y territoriales en la región. Número 4. La Guerra de Vietnam fue un conflicto largo y controvertido que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Duración y escalada. La guerra duró más de 2 décadas, convirtiéndose en uno de los conflictos más prolongados del siglo XX. Además, experimentó una escalada significativa a medida que avanzaba, con un aumento en la presencia y el compromiso de las fuerzas estadounidenses. La Guerra de Vietnam fue una guerra asimétrica.
con el Vietcong y el ejército de Vietnam del Norte utilizando tácticas de guerrilla para combatir a las fuerzas mejor equipadas y entrenadas de Estados Unidos y Vietnam del Sur. Las tácticas de guerrilla incluyeron emboscadas, túneles subterráneos y uso de la selva para ocultarse y atacar. La guerra involucró una intervención masiva de Estados Unidos, que proporcionó un apoyo militar y financiero significativo a Vietnam del Sur. La participación de Estados Unidos fue polémica y generó un fuerte debate tanto en el país como a nivel internacional. La guerra de Vietnam también se destacó por las grandes protestas y movimientos pacifistas que surgieron en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. Estas protestas fueron impulsadas por la oposición a la guerra y sus implicaciones éticas y políticas, tuvo un alto costo humano, con millones de personas afectadas. Se estima que murieron más de 2 millones de vietnamitas, tanto civiles como militares, y alrededor de 58.000 soldados estadounidenses perdieron la vida. Número 3. La Guerra Civil China fue un conflicto prolongado y brutal que tuvo lugar en China entre 1927 y 1949. La Guerra Civil China duró más de 2 décadas, convirtiéndose en uno de los conflictos civiles más largos de la historia moderna. La guerra fue una lucha ideológica entre el Partido Comunista de China, dirigido por Mao Zedong, y el Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek. Representó una lucha por el poder y el control político en China, con visiones opuestas de cómo debería ser gobernado el país. Ambos bandos utilizaron una variedad de tácticas militares, incluyendo guerra de guerrillas, ataques sorpresa y movilización masiva de tropas. Las tácticas de guerrilla empleadas por el Ejército Rojo Chino, liderado por Mao Zedong, les permitieron ganar apoyo popular y resistir la ofensiva del Kuomintang. La guerra también involucró a potencias extranjeras. El Kuomintang recibió apoyo de potencias occidentales, como Estados Unidos y el Reino Unido, mientras que el Partido Comunista fue respaldado por la Unión Soviética. La intervención extranjera agregó un elemento adicional de complejidad a la guerra. Uno de los episodios más destacados de la Guerra Civil China fue la Larga Marcha. Después de sufrir varias derrotas, el Ejército Rojo Chino emprendió una marcha de más de 9.000 kilómetros a través de China para escapar de las fuerzas del Kuomintang. Este episodio se convirtió en un símbolo de resistencia y determinación en la lucha comunista. Establecimiento de la República Popular China, la guerra concluyó con la victoria del Partido Comunista de China en 1949. Esto llevó al establecimiento de la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong, marcando un cambio significativo en la historia política y social de China. Número 2. La Segunda Guerra Mundial es considerada una de las guerras más fuertes y devastadoras de la historia, involucró a más de 70 países, abarcando Europa, Asia, África y el Pacífico. Fue un conflicto verdaderamente global que afectó a casi todos los rincones del mundo y tuvo repercusiones en múltiples continentes. Se estima que entre 70 y 85 millones de personas murieron durante la guerra, incluyendo tanto militares como civiles. El Holocausto, en el que millones de judíos y otras minorías fueron perseguidas y asesinadas por los nazis, representa una de las atrocidades más horrendas de la historia. La Segunda Guerra Mundial vio el desarrollo y la implementación de nuevas tecnologías militares. Se utilizaron aviones de combate, tanques, submarinos, portaaviones y misiles balísticos. Además, fue la primera guerra en la que se utilizaron armas nucleares, con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Batallas cruciales. La guerra incluyó batallas cruciales y decisivas que tuvieron un impacto significativo en su resultado. Algunas de las más destacadas incluyen la Batalla de Stalingrado, la Batalla de Normandía, Día D y la Batalla de Midway. Estas batallas fueron intensas y desempeñaron un papel crucial en el curso de la guerra. La Segunda Guerra Mundial tuvo importantes consecuencias históricas. Dio lugar a la creación de las Naciones Unidas y sentó las bases para la Guerra Fría. También resultó en la descolonización de muchas naciones, el surgimiento de superpotencias y cambios territoriales significativos en Europa y el Pacífico. Número 1. Guerra Mundial, 1914 a 1918,
también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que involucró a las principales potencias mundiales de la época. Aquí hay algunos argumentos que respaldan su posición como una de las guerras más fuertes de la historia. Escala y duración. La Primera Guerra Mundial fue la primera guerra verdaderamente global, involucrando a más de 30 países en todo el mundo. Duró 4 largos años, desde 1914 hasta 1918, con una de las guerras de desgaste más prolongadas de la historia. Alta mortalidad. La guerra provocó una enorme pérdida de vidas humanas. Se estima que murieron alrededor de 16 millones de personas, entre militares y civiles. Las nuevas tecnologías y tácticas de guerra, como el uso generalizado de ametralladoras y artillería pesada, llevaron a una destrucción masiva y un alto número de bajas. Avances tecnológicos. La Primera Guerra Mundial fue testigo de avances significativos en tecnología militar. Se utilizaron armas innovadoras, como ametralladoras, artillería pesada, tanques y aviones, lo que cambió para siempre la forma en que se librarían las guerras en el futuro. Guerra de trincheras. Uno de los aspectos más destacados de esta guerra fue la guerra de trincheras. Ambos bandos construyeron sistemas complejos de trincheras para protegerse de los ataques enemigos. Esta forma de guerra estática y prolongada resultó en condiciones horribles para los soldados, con enfermedades, malas condiciones higiénicas y una alta tasa de fatalidades. Consecuencias políticas. La Primera Guerra Mundial provocó cambios políticos y territoriales significativos en Europa y en todo el mundo. El colapso de los imperios austrohúngaro, otomano y ruso, así como el Tratado de Versalles, sentaron las bases para futuros conflictos y la configuración del mapa geopolítico del siglo XX. En conclusión, este recorrido por las guerras más sangrientas de la historia nos ha brindado una perspectiva escalofriante de los horrores y las tragedias que han marcado la humanidad. Estas guerras no solo se caracterizaron por el inmenso derramamiento de sangre, sino también por el sufrimiento humano, la destrucción masiva y las consecuencias duraderas que han afectado a generaciones enteras. Cada una de estas guerras, desde la Primera Guerra Mundial hasta la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil China hasta la Guerra de Vietnam, ha dejado cicatrices imborrables en la historia y en la memoria colectiva de las naciones y sus habitantes. Nos recordaron la fragilidad de la paz, la importancia de la diplomacia y la necesidad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos. Es fundamental que reflexionemos sobre estas guerras y aprendamos de ellas para evitar repetir los errores del pasado. Debemos trabajar juntos para promover el diálogo, la tolerancia y la comprensión mutua, en lugar de recurrir a la violencia y al enfrentamiento. En última instancia, recordemos que detrás de las cifras y los datos se encuentran seres humanos que sufrieron y perdieron sus vidas. Mantengamos vivo el recuerdo de aquellos que sacrificaron tanto en estos conflictos y aspiremos a construir un mundo donde la paz prevalezca sobre la guerra. Espero que te haya gustado el vídeo y te suscribas para que no te pierdas nada de las curiosidades que estaremos compartiendo. Un saludo, hasta la próxima.